Ante, por favor. Gracias, Jorge. Y esto que tú has planteado es bastante importante. Yo creo que a lo largo del desarrollo de lo que vamos a conversar sobre este tema de nutrición, vamos a podernos dar cuenta de que definitivamente la lonchera no reemplaza el desayuno. Y para tener una idea de lo importante que es el desayuno en la vida de todas las personas, empecemos con esto básico. Nosotros nos acostamos y así como en un automóvil, por ejemplo, la gasolina es el combustible que va a dar energía, mientras nosotros estamos durmiendo, ese combustible que pasa por toda nuestra circulación sanguínea, que es justamente la glucosa, se va acabando poco a poco, para que vaya latiendo el corazón, para que el cerebro funcione, para que podamos respirar. Cuando despertamos en la mañana, esos niveles de glucosa en la sangre están en sus niveles más bajos. Y por tanto, para poder empezar a realizar actividades, incluso el pensar ahora que los chicos empiezan las clases, es necesario tener justamente nutrientes y entre ellos la glucosa que va a ir circulando y que miren ustedes, el 20% de la energía de ese combustible que es glucosa se va para nuestro cerebro. Entonces, desde ya empecemos a razonar. Aquellos niños que se van al colegio sin desayunar, y ojo que los adultos no están exentos de esto, van a tener un menor rendimiento escolar. Por tanto, ese es uno de los principales motivos por el cual el desayuno es necesario. Y ahí viene tu segunda pregunta, Jorge, que seguramente tú también la tienes, Noemí. ¿Qué es lo que se debe de desayunar? Claro. Entonces, entendiendo esta lógica de que lo que yo voy a desayunar tiene que darme un combustible de buena calidad, es decir, va a tener que darme azúcares de buena procedencia, vamos a repartirlos en dos grandes grupos que técnicamente se llaman carbohidratos complejos, que es un gran grupo, y carbohidratos simples, que es otro grupo. Este carbohidrato simple es aquel que me va a dar la energía de ese momento para caminar, moverme, pero el complejo es el que me va a dar el combustible que poco a poco va a seguir abasteciendo esta sangre. ¿Cuáles son? Por ejemplo, a ver, te pregunto, Jorge, ¿consumes avena en las mañanas? ¿Comes pan en las mañanas? ¿Qué alimentos sueles consumir? Bueno, para mí un desayuno espectacular es pan con palta y avena o café. Pero pan le sumas avena. Claro, y pan con palta y avena o cafecito también, ¿no? Noemí, en tu caso, ¿qué sueles desayunar? A ver, les comparto lo que desayunamos hoy aquí en RPP Cusco. Pancito con palta, coincidiendo con Jorge. Eso, yo he tomado un claro. vasito de leche y Tú los eres de chicos las han tomado mías, un matecito. Johnny y César se tomó un cafecito, me parece. Excelente. Ambos son preparaciones o desayunos nutritivos, pero le falta ese combustible simple, ese azúcar simple, que lo da justamente la fruta. Y ahí hay un acento que tenemos que tener en cuenta, porque la fruta la podemos consumir entera, picada, en jugo o incluso en extracto. ¿Qué es lo mejor para esta mañana? Pues depende. Si yo soy un escolar que en la mañana no tengo que moverme mucho, entonces una fruta entera es una buena alternativa. Pero si yo soy un escolar, como pasa, por ejemplo, en diferentes lugares de nuestro país, probablemente un jugo de fruta va a ser mejor porque concentra más cantidad de fruta y le da, digamos, la energía para que camine esa travesía que tiene que utilizar hasta llegar a su escuela. Hay que recordar, chicos, que hay alumnos que caminan media hora, una hora, incluso hasta 2 horas para llegar a su centro educativo. Entonces, esa parte del combustible es importante. Entonces, ¿qué combustible me conviene? Una fruta, si es que no me muevo mucho, pero un jugo podría ser una mejor opción en ese momento de la mañana. Y sumado a eso, lo que ustedes bien han, digamos, elegido, una avena o un pancito con un relleno que me va a dar otro tipo de nutrientes que luego de la pausa vamos a comentarlo para que todos tengamos un desayuno excelente. Ya volvemos. En Encendido, Sara Abusabá nos está explicando y ayudándonos a entender cómo es un desayuno saludable, un desayuno perfecto para que usted pueda aguantar el resto del día, por lo menos hasta que llegue la hora del almuerzo. Estábamos comentando algunas alternativas. Sara nos iba diciendo que incluso es bueno tomar una fruta
fruta a la hora de desayunar, pero queremos escucharlos a ustedes, amigos. ¿Qué desayunan? A ver si lo están haciendo bien o les falta algo por ahí. Sara les va a responder y por supuesto pueden llamarnos al 212-4100, 212-7165 y la línea gratuita desde regiones 0813-1400. Tengo una consulta, Sara, porque cuando uno va al mercado de repente a tomar su desayuno, te dan tu caldito, ya sea de fideos o de arroz, tu segundo y después te dan un vasito de agua o matecito que en ese momento tengan disponible. ¿Ese es un buen desayuno? Un calderón de Gallardo. Importantísimo, Noemí, esto que planteas, porque las familias, indistintamente de la región en que estemos, tenemos diferentes hábitos y muchas personas en nuestro país tienen la costumbre de tomar un plato de segundo como desayuno. Muchos, por ejemplo, en casa, lo que quedó del día anterior, lo calientan en la mañana y ese se convierte en el desayuno. El famoso calentado. Exactamente. Claro. Ahora, ahí es un alimento nutritivo, es algo que sí se puede considerar como un desayuno, digamos, bueno, oportuno, pero hay que tener cuidado con la cantidad. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el desayuno solamente debería cubrir el 25% de las calorías del día, porque lo más importante se va al almuerzo, que cubre al menos un 35%, otro 25% se va a la cena, y en el caso de los escolares, el 10 a 15% va en la lonchera y en el lonche de la media tarde. Entonces, sí es una opción, pero hay que reducir cantidad. Muy bien, vamos a conversar con nuestros oyentes y televidentes. Rosa nos llama desde Comas. Rosa, bienvenida a Encendidos. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu desayuno habitual? Buenos días, doctora, buenos días. Yo tengo un niño de 9 años y ya yo tengo 52 años. Y el desayuno que le doy a mi niño es Quaker con 7 semillas. Ajá. Y su pan con queso, o si no, su pan con palta o su pan con aceituna. Ahora mi pregunta es, como él tiene rinitis alérgica, he escuchado que le hace daño darle leche. Entonces, por eso que le doy Quaker y 7 semillas. Quiero saber si está bien ese desayuno. Bien, Rosita, lo único que le faltaría a ese desayuno es darle un poquito de fruta. Ahora, si tú ves que tu niño lo ves que está como subiendo un poquito de peso, quítale las 7 semillas que le estás poniendo a ese Quaker, porque la avena sería suficiente acompañado además del pan. Le falta vitaminas y minerales que se lo va a dar justamente la fruta. Otra opción es que a ese pan con palta le pongas verduritas si es que no le quieres dar fruta. Ahora, respecto de los lácteos y la rinitis alérgica, en realidad es bastante variable. No es una regla para todos, pero por lo general los lácteos no están asociados a rinitis alérgica. En todo caso, habría que evaluar el caso particular de tu niño y observar si es que cada vez que le da leche, la alergia se incrementa. Perfecto, muchas gracias a Rosa de Comas. Le damos la bienvenida a Martín desde San Borja y él nos comparte cuál es su desayuno. ¿Cómo estás, Martín? Sara te escucha. Hola, buenos días, Sara, Noemí, Jorge, buenos días a todos. Hola, Martín. Mire, yo suelo hacer ejercicio por la mañana, me levanto y lo primero que tomo es una taza de café. ¿Ya? Y después hago un ejercicio pesado, porque mi intención es subir de peso. Ya. Y después tomo el desayuno que estoy escuchando que usted recomienda, ¿no? Fruta, avena, todo mezclado, todo junto, ¿no? Claro. Entonces quiero saber si lo que estoy haciendo está bien. ¿Qué edad tienes? Tengo 29 años, Ya. peso 56 kilos, entonces pues ya es subida de peso. Bien, Martín, mira, el desayuno está bien y que sea, digamos, poco tiempo después de terminar tu actividad física es lo óptimo, porque ahí tienes una ventana de 2 horas para que tu cuerpo construya con lo que le das. ¿Sí? Importante si puedes agregar huevo con cierta frecuencia a ese desayuno post-entrenamiento. Pero antes de tu ejercicio, recuerda lo que expliqué al inicio, entras con la gasolina a lo mínimo y necesitas subir un poquito esa energía, esa gasolina. Yo te recomendaría iniciar con una fruta. Puede ser un puñado de arándanos, un puñado de fresa, una mandarina, una fruta de fácil digestión para que no entorpezca tu rendimiento. Ahora, el café en ese momento hay que tener en cuenta que tiene un impacto. La cafeína frente al ejercicio
puede tener ciertos beneficios, pero ojo que esta no es una recomendación para todos, porque también está asociado, y eso es un poquito más largo de explicar, con la elevación de cortisol en la mañana. Y en cierto grupo de personas no sería muy conveniente iniciar en ayunas con un café, sobre todo si no está acompañado, por ejemplo, de algún lácteo. Muy bien, gracias a Martín, que nos llamó desde San Borja. Estamos en el sur ahora, en Arequipa, con Mario. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido a Encendidos. Cuéntanos, ¿qué desayunas en Arequipa? Buenos días. Qué mala suerte que no dejaron terminar con la clase que estaba dando la doctora. Ahorita completamos, no se preocupe, cuéntenos. Bueno, de todas maneras, rapidito le diré, a ver si usted aprueba o desaprueba el desayuno que yo suelo tomar. Tengo 79 años, desayuno aproximadamente entre las 7 y las 8 de la mañana. Como lo primero que tomo es un licuado de limón en medio litro de agua, endulzado con un poco de stevia, luego una buena porción de avena con rodajas de plátano, después un sándwich de huevo y por último un café. Ese es mi desayuno casi todos los días, porque no tengo tiempo para preparar otra cosa. Bien, Mario, en realidad tu desayuno está bastante completo y está muy bueno. Y tú sabes que ese licuado de limón, muchas veces la gente dice, ok, eso es para quemar grasa o me va a bajar de peso. Y en realidad no tiene relación con eso, pero sí es una dosis de vitamina C que beneficia al cuerpo. Por tanto, es un buen hábito si es que lo tenemos desde esa manera. Ahora, recuerda también que siempre hay que estar chequeándonos cómo están nuestros niveles de glucosa en sangre, si es que hay o no hay diabetes, porque eso podría generar algunos cambios. Y cuando estemos hablando de avena, recuerden un poco, regresando a la clase que bien nos estás pidiendo, Mario, justamente ese combustible que yo les decía de carbohidratos complejos y carbohidratos simples. En el caso de los complejos, por ejemplo, la avena es una excelente opción, pero cuando busquen avena, búsquela en hojuelas. Muchas veces buscamos la harina de avena y esta ya perdió la fibra y necesitamos la fibra de esa avena. Si no me gusta la avena o no quiero avena, entonces hay una lista amplia. Por ejemplo, un poco de papa sancochada va muy bien, puede ser camote, puede ser yuca, puede ser choclo, podría ser también, por ejemplo, un poco de cancha reemplazando el pan. Algunas personas van a poder, digamos, tener estos carbohidratos que les comento y además el pan en un sándwich. Pero si yo estoy subidito o subidita de peso, entonces es mejor elegir una de ellas. Y si estamos hablando de pan o de un sándwich que yo voy a acompañar, digamos, este carbohidrato, Jorge y Noemí, ustedes han mencionado la palta, aquí Mario ha mencionado, por ejemplo, el huevo, que son excelentes opciones, pero diferentes fuentes de nutrientes. Mientras que la palta me da buenos aceites que contribuyen con la energía y con aceites que son saludables para mi cuerpo, el huevo, por ejemplo, es una proteína que ayuda a construir. Entonces es importante tener una fuente de proteína, sobre todo si estamos hablando de escolares y sobre todo si estamos hablando de adultos mayores que necesitan mantener esta masa muscular y si estamos hablando también de mujeres en la perimenopausia a partir de los 40 años. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo masa muscular y es importante tener esa cuota de proteína en la dieta. Muchas gracias.